El material por revisar en esta ocasión comprende parte de los libros El contrato sexual de Carol Bateman y Política sexual de Kate Millett. De El contrato sexual de Carol Bateman comentaré los capítulos 1 y 2 titulados Hacer un contrato y Confusiones patriarcales respectivamente, mientras que de Kate Millett con Política sexual comentaré el capítulo 2 titulado Teoría de la política sexual. A manera de semblanza muy breve, Carol Bateman es una autora nacida en Gran Bretaña que se ha desempeñado en la ciencia política. Cuenta con publicaciones desde 1970 en torno a la participación democrática, la ciudadanía y el patriarcado. Su libro El contrato sexual se publicó en 1988. Por su parte, Kate Millett fue escritora y activista feminista estadounidense, recientemente fallecida justo este mes. Su libro Política sexual, publicado en 1970, es considerado uno de los libros feministas más importantes, ya que analiza cómo opera el modelo patriarcal, donde la categoría sexo es, aunque naturalizada y biologicista, en realidad una categoría política. En este trabajo, lo primero que nos dice la autora es que el contrato social mantiene en profundo silencio al contrato sexual, y que el contrato sexual, consiste en que los hombres transforman su derecho natural sobre la mujer en la seguridad del derecho civil patriarcal, entendido este derecho natural como la diferencia sexual, donde la construcción de dicha diferencia entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer constituye en realidad una diferencia política. A Bateman le interesa examinar 4 formas de contrato en tanto principio de asociación social. Uno es el contrato matrimonial, otro el contrato del empleo, otro el contrato entre la prostituta y su cliente y por último el contrato de esclavitud. Esto porque el aspecto que le interesa a la autora del contrato es entenderle como mediador importante de las relaciones sociales, que se erige sobre una clase especial de propiedad, que es la propiedad que tienen los individuos sobre sus propias personas. Carol Bateman explica, pues, que el contrato sexual se centra en relaciones heterosexuales y en las mujeres como seres sexuados encarnados. Esto como la base del modelo patriarcal, el cual no se limita al ámbito privado y a la vida familiar con la autoridad del padre, sino que se trata de una construcción social y política sobre lo que significa lo masculino y lo femenino en la sociedad civil moderna, estructurando las instituciones sociales. Así, Bateman nos presenta diferentes conjeturas respecto al origen del orden patriarcal a partir del contrato sexual, lo que deja de manifiesto que la estructura de la sociedad moderna, incluyendo el modelo capitalista, no le pertenece a la paternidad sino a la masculinidad, a partir de la construcción del individuo. Ahora bien, el punto de partida de Kate Millett en su teoría de la política sexual es que la categoría sexo es en realidad una categoría política que modela las relaciones sociales a partir de aspectos ideológicos, biológicos, sociológicos, económicos, educacionales, antropológicos y psicológicos. Para poder hablar de una política sexual, primero Millett define qué entiende por política. Nos dice así que política es, voy a citar, el conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro grupo de personas. Fin de la cita. La autora presenta de esta manera lo que denomina apuntes hacia una teoría del patriarcado, de donde utiliza el concepto política para referirse a los sexos en tanto relaciones de poder. Dentro de los aspectos ideológicos que sostienen la política sexual, Millett refiere a la socialización de ambos sexos según las normas que el patriarcado atribuye al temperamento,
el papel y la posición social, en el que se atañe una superioridad masculina, así como prejuicios y valores a cada categoría sexual, tales como, voy a citar, la agresividad, la inteligencia, la fuerza y la eficacia en el macho, la pasividad, la ignorancia, la docilidad, la virtud y la inutilidad en la hembra. Fin de cita. Esto como un esquema que queda reforzado en el papel sexual que dicta a cada sexo un código de conductas y ademanes. De esta manera nos dice la autora que la posición es el componente político, el papel es el componente sociológico y el temperamento el componente psicológico. Respecto a los aspectos biológicos, la idea central es que si bien es posible hablar de diferencias biológicas entre lo femenino y lo masculino, nada de natural tienen ni los roles, ni las posiciones sociales, ni siquiera la diversidad de temperamentos, la cual la autora valora como creada por el patriarcado. Dentro de los aspectos sociológicos que sostienen esta política sexual, la autora nos habla de 3 instituciones patriarcales íntimamente ligadas, que son la familia, la sociedad y el Estado. Y nos dice que la principal aportación de la familia al patriarcado es la socialización de los hijos de acuerdo con las actitudes dictadas por la ideología patriarcal. La autora también nos habla, y esto es muy importante en la obra de Kate Miller, del amor romántico y el amor cortés, como 2 conceptos que han suavizado la idea del patriarcado, de donde la caballerosidad y la galantería disfrazan la posición social de la mujer y naturalizan el machismo. La autora sitúa de esta manera que el amor romántico es un instrumento de manipulación emocional. Dentro de los aspectos económicos, Millett refiere al dominio económico que el gobierno patriarcal ejerce sobre las mujeres, cuya posición es de dependencia económica. Como aspectos educacionales, destaca el estatus de las asignaturas consideradas como masculinas frente a las femeninas. En los aspectos antropológicos, la autora recurre a cuestiones míticas y religiosas, tales como el pecado original, la virginidad, la heterosexualidad, el pene como símbolo de superioridad. Y finalmente, nos habla de los aspectos psicológicos, que están vinculados a los anteriores aspectos revisados, como una interiorización de la ideología patriarcal que configura las subjetividades y las prácticas. Los textos aquí revisados son solo algunos capítulos de la obra de Carol Bateman y de Kate Millett, quienes, como se puede ver, desarrollaron ampliamente una discusión política que cuestiona el orden social, develando su base heterosexista. Faltaría hablar acaso, pero esto ya lo harían otras autoras más adelante, de los dispositivos mediatizados de visualidad, prácticas y producción del deseo que actúan como pedagogías de esta política sexual en la que se naturaliza la hegemonía masculina, incluyendo dispositivos no solo como el cine comercial en general y las teleseries con toda su reproducción del discurso del amor romántico, sino productos audiovisuales más especializados en el ámbito de la sexualidad, por así decirlo, como la pornografía. Y frente a ello, podemos situar al posporno como un tipo de producción de contenidos, visualidades, prácticas y cuerpos que subvierten el discurso dominante, que es binario, heterosexual y sexista, del deseo y de la sexualidad.